¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que vienen, porque vamos a continuar un poco hablando del tema de la semana pasada. Hola, Rebe. Y ahora, pues desde el otro lado, ¿no? Del lado de el presunto agresor, que Sasha Sokol acusa en su comunicado, en su Twitter, donde ella escribe que ya no va a tolerar más y lo que ella considera que vivió dentro de esa relación. Por supuesto, hay novedades al respecto. Una de ellas es que este hombre finalmente respondió. No respondió de viva voz ni a través de algún video, sino también a través de un comunicado escrito. No ha dado ninguna entrevista, no ha hecho ninguna declaración verbal. Entonces, pues hay que analizar un poco también esa parte, ¿no? Y mientras llegan algunas otras personas a acompañarnos, quisiera comentarles, no sé si en el cartel que publicamos se alcanzaba a ver muy bien el nombre, porque después me llamó la atención que los colores estaban un poquito claros, pero el título que decidimos ponerle al live de hoy es Los motivos del lobo. Yo no sé si ustedes hayan escuchado esta frase, pero es el nombre de un poema de Rubén Darío que se publicó en 1913 y que pues es un título muy significativo, ¿no? Los motivos del lobo, porque quiere decir que el lobo explica razones de su conducta y su conducta pues es depredadora, violenta, y entonces al final de cuentas se reduce a que las pasiones humanas o las conductas humanas a veces resultan peores que las de una bestia, y que son las acciones humanas las que inducen a la bestia a convertirse en tal cosa. Entonces, pues me pareció llamativo pensar en eso en términos de cuáles son las razones que esgrime una persona que aparentemente agrede a otra o daña a otra, y de qué manera se defiende de eso. También pensar en cómo se gesta algún aspecto de maldad o cómo se gesta algún aspecto de perversidad o de perversión, según sea el caso. Y todo eso pues es interesante de pensar. Hola, Mónica, bienvenida. Hola, Inés. Hola, Neri, gracias por venir. Hola, Ileana, qué bueno que ya llegaste y no se te pasó. Ya vi por aquí a Magnolia, que anda del otro lado del mundo de madrugada, pero acompañándonos como siempre. Muchas gracias. Igual para todos ustedes. ¿Y qué les parece que empezamos? Quien llegue tarde tendrá oportunidad después de vernos en repetición. Entonces, en estos motivos del lobo, pues vamos a comenzar. Quisiera llevar un cierto orden. Por favor, denme chance de llevar el orden e ir explicando por temas, porque a veces pasa como nos pasó un poco la semana pasada, ¿no? El tema obviamente era muy delicado, muy sensible, muy fuerte, y lógicamente cuando yo estaba explicando las razones por las cuales una persona es vulnerable, sobre todo una niña, es vulnerable a los enredos de un depredador o de un abusador, sí hubo momentos en los que me preguntaban ustedes, bueno, pero ¿por qué todo la culpa sobre los papás de ella o sobre la inocencia de ella y del tipo qué, ¿no? Bueno, es que voy por partes y justo hoy se va a tratar de eso, y aún tratándose de eso, voy a tratar de ir explicando por partes diferentes, digamos, diferentes temas para llegar a una probable conclusión, ¿no? Entonces, hola Tuti, qué bueno que ya llegaste. Hola Pati. Bueno, entonces, primero quisiera explicar que las motivaciones o los principios, digamos, bajo los cuales se intenta comprender la personalidad de sobre todo de un pedófilo o de un paidófilo, como podrían haber dicho los griegos, y que tendría que ver con este interés erótico por menores, por niños o por adolescentes, o cualquiera que todavía no sea mayor de edad,
sería un asunto donde, en este caso, en el caso que se refiere del señor Luis de Llano, pareciera que se trató de un abuso sin violencia, ¿no? Que es una de las cosas que él va a mencionar en su comunicado que revisaremos en breve. Pero de entrada yo les diría que existe también esta paidofilia o pedofilia sin que exista necesariamente la violencia, pero se basa en un tipo de fuerza que no es la fuerza física, sino la fuerza de la seducción narcisista de un adulto. Y esa fuerza de la seducción narcisista de un adulto es tan grave y tan dañina como la violencia física que se ejerce en el abuso también. Entonces, no importa que no haya habido violencia, el daño de todas maneras está allí, porque hay una fuerza que no es física, pero sí es una fuerza seductora del adulto. Otra cosa, el pedófilo abusa de su posición de poder, eso lo tenemos muy claro, sobre todo en los casos en los que ha habido estos fenómenos en cualquier situación en general, puede ser en el clero, puede ser en la política, puede ser un maestro hacia un alumno, siempre se ostenta un poder sobre el otro y es de lo que se abusa, de esa posición privilegiada y especial que se tiene. Algunos autores señalan que el pedófilo probablemente sufrió algún tipo de abuso, no necesariamente sexual o físico, sino un abuso emocional grave, que se convierte en lo que se hace o lo que se sufre pasivamente, se hace activamente en otros. Entonces, lo que se sufre dentro de la mente de un niño que ha sido abusado o maltratado de cualquier forma podría ser una de las razones por las que se torne en un abusador. No es la única razón y no siempre funciona así, pero puede ser una. Y en las teorías psicoanalíticas, pues por ejemplo se habla de una teoría del déficit infantil que la maneja Kohut, o una falta de holding o de sostén de la madre que la apoyó Winnicott. Y que dice, bueno, que niños que no fueron suficientemente sostenidos y amados por sus madres pueden tener este tipo de problemas que en el futuro generen vínculos defectuosos o erróneos, ¿no? y malas elecciones, en fin. Para Freud, en el caso de la pedofilia, el niño abusado es un objeto que sustituye los objetos que el abusador no puede conseguir, ¿no? O sea, un hombre que no puede fácilmente conseguir otras parejas porque no se siente capaz, porque no se siente valioso, porque no se siente atractivo, es más fácil que se anime entonces a seducir niños, porque los niños, por lo regular, ofrecen menos resistencia y exigen mucho menos que una persona adulta. El pedófilo también posee una ideología rígida que lo hace estar convencido de que lo que hace es perfectamente lícito y que los que están mal son las sociedades o los grupos o las autoridades que los condenan y que no los comprenden, pero ellos creen que están haciendo algo que no es malo. Un autor, Cosimo Shinaya, cita la negación de la diferencia generacional, que quiere decir que también existe un rasgo de querer permanecer eternamente joven, una especie de Peter Pan cool, que así evita sentir que envejece, que se hace mayor, y con esa evitación no solo se siente contento por sentirse joven en una idealización de la juventud, sino que de esa manera también puede evitar y desechar las funciones protectoras de las figuras paternas que se dan aunque uno no sea el padre real de cualquier niño, ¿no? Entonces, si se fijan, las personas más o menos sanas mentalmente tienden a ver niños ajenos y como que sienten esa cosa de proteger, ¿no? De siéntate aquí, nene, hazte para acá, ten cuidado. Les decimos mijo, ¿no? A los niños que no son nuestros hijos, porque entrar en el mundo adulto, interno, sentirnos mayores, sentirnos adultos, nos despierta esa necesidad genuina de protección parental. Entonces, estos pedófilos, al parecer, niegan la diferencia de edad y con ello evitan el sentimiento de tener que proteger y cuidar, sino que se viven o se sienten como iguales. Por eso aquí, en estos fenómenos, la asimetría es un elemento clave.
La asimetría quiere decir pues eso, que no son iguales, ¿no? Que hay un grande y un chico, un maduro y un inmaduro, uno que puede hacer muchas cosas y uno que no puede hacerlas. Y entonces, en esa asimetría, los elementos que destacan es que el adulto busca su satisfacción personal, física, narcisista o de cualquier cosa, y el niño invariablemente lo primero que busca en el adulto es protección. Los niños poco cuidados, por supuesto, atraen a los abusadores, pero no solo porque son fáciles de seducir, o sea, no es nada más, este niño no lo cuidan bien, los papás no se dan cuenta, sobre ese me voy a ir. No nada más eso, no nada más es por la facilidad que les ofrece un niño poco cuidado, sino que esa misma fragilidad, esa sensación de desamparo que transmiten, ese aire de desprotegidos, eso les atrae a los abusadores de menores. No sé si ustedes se acuerdan, pero miren, ahí eso está reflejado en la literatura y en la música. Por ejemplo, hay canciones que dicen así, ¿no? Hay una que no me acuerdo cómo se llama, a ver si alguien se acuerda, pero hay una canción que se llama, creo, A la orilla de un palmar, y dice: soy huerfanita, no tengo padre ni madre y solita voy y no sé qué, pero es como una canción que busca seducir a través de la desvalidez, de lo infantil, y eso es lo que atrae a este tipo de abusadores. La dimensión o el tamaño del trauma, porque siempre una experiencia de estas va a causar un trauma, varía. El tamaño de trauma, el nivel de trauma, la dificultad de trauma va a variar dependiendo de muchos factores en cada niño, pero nunca deja de suceder. Es decir, esto siempre es una experiencia traumática para el niño, ¿no? Por supuesto, para el adolescente. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en teorías como la teoría del apego, que es de los primeros fenómenos que tienen los bebés, los niños, para vincularse con otros en el afecto, en el cariño, bueno, pues hay, de acuerdo con esa teoría del apego, en los abusadores hay patrones emocionales que están desorganizados en la cabeza, que afectan de manera muy grave sus vínculos, y por lo tanto afectan también sus estados emocionales y la regulación de sus deseos, de sus impulsos y de sus emociones. Esto es importante porque algunas veces ya hemos hablado de que los niños, por ejemplo, los bebés o los niños chiquitos, sí llaman la atención, sí son atractivos, y aunque suene un poco escandaloso, aquí no nos asustamos porque entendemos muy bien el significado de las palabras. Los niños son seductores, en ese sentido de que quieren que les regales, que los cuides, que los pasees, porque eso es lo que buscan, y lo hacen a través de seducir con sus cualidades lindas, con su ternura, con su belleza. Piensen, por ejemplo, en esta metáfora que se arma en las películas de Shrek, cuando sale el gato y el gato se quita el sombrero, está todo chiquito y voltea con los soldados y les hace ojitos, ¿no? Esa seducción de tipo infantil que despierta ternura. Pero también los bebés, la verdad es que sí despiertan a veces cosas. Por ejemplo, hay gente que dice: ay, qué bonito el bebecito, sus cachetotes, me dan ganas de morderlo, ¿no? Pero ¿qué hace uno? Regula ese deseo exagerado. Y dice uno: no, pero no se muerde al bebé, no se le hace daño al bebé, y ya. O sea, uno lo piensa como una cosa vaga, y la regulación emocional es la que impide que se lleve al acto, ¿no? Estos abusadores no tienen bien ajustada esa regulación, y por eso sí llevan al acto el deseo de tocar o utilizar a estos pequeños, ¿no? Los abusadores y los pedófilos que pudieran llegar a atenderse en un tratamiento, sobre todo en este caso psicoanalítico o cualquier tipo de psicoterapia, son solamente aquellos capaces de sentir culpa y vergüenza en algún momento. Pero los otros, los que les dije hace rato, que sienten que ellos están haciendo algo perfectamente lícito y que no generan ni culpa ni vergüenza, y dicen: no, yo no hice nada malo, esos pues no tienen conciencia de enfermedad y por lo tanto no serían sujetos de tratamiento, y dicho en palabras simples, pues no tienen remedio. Los aspectos psicóticos, acuérdense, psicótico pues quiere decir lo que está fuera de la salud mental, es decir, la locura, ¿no? Los aspectos que están francamente trastornados, locos, pueden incidir tanto por genética como por identificación. Y ahora vamos a pensar un poco en esto
precisamente a la luz del asunto específico, del caso específico que hemos estado hablando, que es el de Sasha y Luis de Llano. Y vamos a leer un poco sobre lo que dice Luis de Llano y recordaremos en su momento lo que apareció previamente que dijo Sasha respecto de esto que ahora va a decir Luis de Llano. Miren, él dice, soy Luis de Llano Macedo. Y respecto a las falsas, pero antes de eso, él dice, soy Luis de Llano Macedo. Esto puede que lo haya hecho consciente o inconscientemente, pero él pone sus dos apellidos como una manera de darle un lugar al hecho de que él tuvo una madre que le da el apellido Macedo y entonces mostrarse más humano y más, digamos, más genuino y más aceptado, ¿no? Él está dando un lugar al padre y a la madre, porque siempre han dicho Luis de Llano, y él pone, soy Luis de Llano Macedo, también tengo una madre. Y dice, respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona, expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos, digitales y audiovisuales, desde el 8 de marzo de 2022 las respondo de la siguiente manera. Entonces, falsas especulaciones y acusaciones no sabemos porque la que lo dijo, la primera persona que lo dijo, es la presunta víctima. No fueron los medios que a alguien se le ocurrió contar una historia que además ya se dice que era muy conocida, pero no hablada, sino que la afectada lo dijo con toda su claridad. Luego dice, antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa. Fíjense, aquí no está diciendo que sí ofendió o que sí hizo algo malo, sino lo que ella sintió. Ella sintió la ofensa. Qué lástima que sentiste eso, ¿no? Y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. También ahí la exhibe, ¿no? Utiliza su nombre y descaradamente habla de ella. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. Él está haciendo aquí algo muy interesante, omite la asimetría de la que hablaba yo hace un momento, y entonces dice que se trata de dos figuras públicas y al decirlo con esas palabras, coloca a los dos protagonistas que son él y Sasha al mismo nivel, como iguales. A ver, aquí somos dos socios que tuvimos una bronca personal y no se metan ustedes porque no saben. Eso es lo que le está diciendo, dos figuras públicas. Y entonces, yo no sé si esto fue asesorado por alguien, a lo mejor algún abogado lo ayudó pensando que de esta manera se comprometía lo menos posible, pero es lo que está haciendo. Él está dejando por completo de lado la asimetría que existía entre los dos y que sigue existiendo en términos de edad y de calidad legal como ciudadano uno y la otra como todavía no ciudadana de un país, porque no era mayor de edad ni de lejos. Entonces él borra la asimetría y dice eso. Y además dice que su relación siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia. Y volvemos a lo mismo. Por parte de ella no tiene ninguna validez porque ella no estaba en una edad de poder decidir estar con un hombre mayor, porque existe el delito de estupro, ¿no? Donde una menor de edad puede decir yo sí quiero estar con él, pero aún así la ley contempla que aún queriendo la menor, es un poco como lo que les decía la semana pasada, si el menor o la menor dice yo me quiero tomar 5 whiskies, él puede querer lo que quiera, pero no se los vamos a dar, porque eso es ilegal y porque le hace daño y porque no está bien, ¿no? Acá es exactamente lo mismo. Entonces, no dos figuras públicas con una relación abierta, transparente, no, hay una asimetría. Y por parte de ella y de su familia, bueno, Sasha ya dijo que no tanto, que el padrastro la deshereda y la madre pues parece que reacciona un tanto tarde porque la madre no estaba en las mejores condiciones. Pero bueno, él está diciendo aquí algo muy, muy sesgado. Luego dice que en todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente, vuelve a borrar la asimetría, respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Y entonces él engloba en estas hermosas palabras algo que tiene mucho de turbio, tratando de convertirlo en una bonita historia de amor. Brindándose recíprocamente respeto, no sé si se respeta a una niña de 14 años de esta forma. Compañía, sí, empatía, no sé tampoco.
porque empatía dicen que es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, ponerte en los zapatos de una niña, no sé si lo llegó a hacer él. Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Ya lo que pasa después es otra cosa. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá, y que hemos mantenido muchas amistades en común. Y aún así, esto sigue estando mal, aunque se haya llevado con la mamá y con el primo y con quien sea. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto. Yo no sé qué tanto respeto ha manifestado cuando la desmiente, cuando dice que las acusaciones son falsas y cuando en una entrevista habló de una manera muy ligera de la relación que tuvo con ella. Y donde ella dice que además también mintió al decir que fueron 6 meses y ella lo mandó al demonio, en lugar de decir que fueron 4 años y que esto empezó a los 14 de ella. Él dice, en mi vida me he conducido siempre con la verdad. No, porque dijo que 6 meses, o probablemente, ¿no? De acuerdo con Sasha, habrá que ver quién dice la verdad y quién no, pero si él siempre se ha conducido con la verdad y resulta que fueron pareja 4 años y no 6 meses, pues ahí ya hay una primera mentira a la vista de todo el mundo. No he cometido delito alguno, no sabemos, eso lo va a determinar una autoridad. Si es que Sasha decide entablar una denuncia, la autoridad es la que va a decir si aquí hubo un delito de estupro o de qué tipo, ¿no? No él. Ni tampoco he actuado de forma inmoral. También eso lo diría la autoridad. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación, y vuelve a repetir, esto es para llenar, ¿no? Impresos, digitales, autovisuales que se refieren a mi persona, y vuelve a poner la fecha y todo lo que ya había dicho, son meras y falsas especulaciones. Aquí también hay un error grandísimo. No son especulaciones, no es un rumor, es algo que la persona que lo vivió lo hizo público ella. No estamos especulando, ella lo dijo. Manifiesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de la comunicación que al publicar sin verificar, insisto, ¿qué verificamos si lo está diciendo ella? Impacta de manera importante el derecho a la información que toda persona tiene sin reparar en la profunda afectación que causa con ello en los ámbitos personal, familiar, profesional y social. Sí, claro, porque ahora le está afectando a él esto, eso que ni qué. Y dice otra vez, por la divulgación de información falsa, no verificada y tendenciosa que obedece únicamente a un interés meramente mercantil y de la cual al día de hoy sigo siendo objeto. No sé, nosotros estamos analizando para entender, para cuidar mejor a nuestros hijos, para comprender estos fenómenos y no ganamos un quinto haciéndolo. Entonces aquí no hay un interés mercantil en tocar el tema para entender. Agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos que verdaderamente me conocen. Entonces aquí hay una contradicción porque dice que hay una profunda afectación en los ámbitos familiar, personal, profesional y social, y él dice que no, que su familia lo apoya, lo ama y cree en él. Entonces no hay tanta afectación, ¿no? Porque miren, aquí dice que lo apoyan incondicionalmente. Su esposa, sus hijas, sus hijos, sus colaboradores, sus familiares y amigos cercanos. Entonces, la afectación que dice arriba sí existe, pero no es tanta. Y familiar quizá no, porque aquí está su familia apoyándolo incondicionalmente, dice él. Dice, reitero, en mi vida no he cometido delito alguno. A lo mejor sí, si la autoridad así lo determina. Siempre he actuado lícitamente. ¿Qué les dije? Sobre la convicción, ¿no? de lo lícito que tienen los abusadores. Ellos de verdad sienten que hicieron algo perfectamente legal, no hicieron nada malo, y ha sido timón y faro en mi vida el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia. La libertad, bueno, pero entonces está enojado de que la gente hable del tema, entonces o respeta o no respeta su libertad. En cuanto a la honradez y la justicia, también habrá que ver, ¿no? Si este delito se comprueba o no. Y por otro lado también existe esta situación de cómo él en su entrevista, que fue la que desató todo este problema,
con Jordi Rosado, él hace mucha mofa y gracia de que él dice que tuvo relaciones con todas las actrices que estaban en la pared de ese pasillo de Televisa. No sé en qué espacio de su timón y faro de vida, que es el respeto, la valentía, la honradez y la justicia, cabe esa jactancia de decir con esta ya, con esta ya, con esta ya, con esta ya. Me parece algo contradictorio. Y luego dice que es lo que... pero además dice de la valentía, pues la valentía hubiera salido en un lugar hablando, hubiera podido hacer una entrevista con alguien o un video, ¿no? Me parece que hubiera sido un poco más valiente que esto, casi que 3 semanas después del comunicado de Sasha. Entonces, pues creo que es interesante ir viendo estas cositas, porque también decíamos que este señor, por lo menos hasta este momento y con lo que habla y con yo digo, él sí, en México existe la presunción de inocencia en el sentido de que no podemos considerarlo culpable de ningún delito mientras no haya habido una autoridad que así lo determine. Pero por el momento, las vivencias que se saben y que la propia persona que las protagonizó ha puesto a la luz pública están allí, y eso es de lo que estamos hablando. Y de muchas personas más, entre ellas, por ejemplo, Rebecca Jones, que públicamente ya dijo, sí, yo te vi, y se me hacía tan extraño y tan inquietante cuando eras una niña. Ella dice, Rebecca Jones, yo te vi una niña como de unos 13 años con este señor de casi 40 y me resultó inquietante, pero eran tiempos donde nadie decía nada, solo había una televisora con un inmenso poder, entonces todo el mundo se hacía el ciego. Es tan terrible, si hoy lo viera de nuevo, hoy diría algo. Después vi tu recuperación porque tú estuviste muy mal en cuestiones de problemas alimenticios y de drogadicción y te levantaste y por eso te admiro y hoy te apoyo. Se está dicho ahí, lo está diciendo la gente. Entonces no creo que sea algo donde él diga qué especulaciones y mentiras. Pues no, porque está muy ahí a la vista. Y él lo dijo, o sea, él lo dijo, solo que lo alteró, pero él lo dijo en esa entrevista que desata toda esta problemática. Dijo, sí, anduve con Sasha, y entonces la gente saca sus cuentas y bueno, pues ahí está, ¿no? La cuestión de la psicopatía que puede afectar y puede tener que ver con esto, les voy a decir en qué radicaría. La psicopatía se caracteriza por distintos rasgos, pero uno de los rasgos muy notables de psicopatía es la negación categórica de una realidad visible, y otro es la convicción absoluta de una verdad que se quiere creer, donde no hay duda, donde uno dice esto es así, aunque no sea, ¿no? Eso es psicopatía. La duda siempre es un indicativo de salud. Uno puede creer en cosas, uno puede tener fe, pero siempre hay un espacio a dialogar, a dudar, y eso es síntoma, digamos, de salud mental o indicativo de salud mental. En cambio, en la psicopatía existe la convicción, y la convicción como esta de yo nunca he hecho nada ilícito, nunca. Siempre he sido honrado, nunca he hecho nada malo, siempre he sido respetuoso, aunque diga que me acosté con todas. Está convencido, él en verdad así lo cree. Y entonces, si aquí en este resumen que yo les hice hablamos de que los aspectos psicóticos pueden estar incidiendo por alguna cuestión genética y por identificación, bueno, habrá que ver. No es que yo lo esté diagnosticando, pero sí, una de las cosas también que se ha hablado mucho recientemente es la historia de su madre, escrita por su hermana, por la hermana de Luis de Llano, Cecilia Fuentes, hija de Carlos Fuentes y de Rita Macedo, donde cuenta, retomando unas cartas que la propia madre escribió y en las que relata su historia, cómo tomaba sus decisiones. Miren, yo escuchaba el otro día a un locutor que me cae muy bien, es muy simpático, y decía, es que se ve que Rita Macedo era tan inocente, era pero tan ingenua, que decía, pues sí, pues me casaré, él me quiere, me voy con... No estoy segura de que fuera inocente así nada más. Yo sí creo que ahí había algo de psicopático, porque ella, por lo que se lee en este libro, tiene mucho esto que llamamos en psicoanálisis los pasajes al acto, donde no hay mucho pensamiento antes de actuar, sino simplemente se actúa. Entonces, por eso, ok, entonces no sé qué, voy, me caso. Ok, entonces si todos se quieren acostar conmigo, pues me dedico a eso y me pagan dinero, ¿no? No es como una fantasía que, ay, qué tal que hiciera, sino ella piensa
y hace, piensa y hace, piensa y hace. Eso podría ser un rasgo psicopático. No digo que lo sea porque la señora nunca fue mi paciente y ya ni siquiera está aquí, pero a la luz de lo que leemos, uno podría pensar eso. Si a eso además le añadimos que en la historia de estos hermanitos, ¿no? De estos hijos de Rita Macedo, entre los que se encuentra Luis de Llano, hubo una separación desde muy chiquitos, y una vive con una abuela, otra vive con la otra abuela, aprenden quién sabe qué, la mamá, imagínense, haciendo estas cosas que hacía, de hombre en hombre y etcétera, pues qué armado emocional y qué identificaciones puede tener un hijo. Y van a decir, ¿y entonces por qué Julissa no? Miren, de Julissa en primera porque no sabemos mucho de su vida, y en segunda porque no todos reaccionan igual. Hay algo que llamamos también en psicoanálisis series complementarias, también lo llamamos constitucionalidad. Quiere decir que nosotros ya traemos algo dentro de nosotros, eso también lo he mencionado en varias ocasiones. No nacemos como libros en blanco, aunque nos guste pensarlo. Un bebé es un libro en blanco, no. Un bebé ya trae un temperamento, ya trae una carga genética, ya trae una propensión a desarrollar determinado tipo de carácter, y por lo tanto la sumatoria de estas dos cuestiones, ¿no?, va a dar una personalidad. Ya traemos algo, por eso hay bebés berrinchudos y bebés tranquilos, bebés chillones y bebés dormilones, porque uno ya trae algo, y ese algo, aunado a las circunstancias de vida que nos tocan y a las decisiones que vamos tomando al crecer, forman el sujeto que somos. Entonces aquí se va combinando todo esto para que al parecer este señor sea como se volvió, como es, ¿no? A mí me gustaría pensar también, por ejemplo, cuando él dice y repite que hicieron proyectos muy exitosos, televisivos y musicales, y entonces él quiere poner en primer lugar sus logros profesionales, su talento. Es como si quisiera revolver y decir, miren, si yo soy talentoso y yo le hice un disco increíble a Sasha, soy buena persona, respétenme y quiéranme. Pero no, esto no es así. Las personas tenemos matices, tenemos áreas en las que somos mejores que en otras, y ya bueno, se sabe, y yo lo digo a veces a manera de broma, que a veces uno conoce a una persona encantadora sin saber cuántos cadáveres puede tener debajo de la cama, porque literal así ha sucedido. El vecino era tan lindo, nos saludaba, y tenía ahí esclavas en el sótano, encadenadas, o tenía muertos, o tenía, ¿no? Entonces, no, el que él sea, si es que lo es, talentoso y exitoso productor y músico y lo que quieras, qué bien, qué lindo, pero eso no borra el hecho de que él tuvo, sí, como dijo abiertamente, una relación con una niña que hoy, y se atreve a decir que eso hace daño. Ajá. Que esto que él dice, bueno, pero fue abierta, los dos queríamos, estábamos bien contentos, ella dijo que sí, yo no la obligué. Él cree que por eso ya no hubo daño, y no es así. El daño se hace. De la misma manera como se los dije la semana pasada, que un niño puede decir, yo me quiero tomar ese coñac, él quiere, él está muy divertido, pero le va a hacer daño. Y el adulto está ahí para evitar ese daño, que el niño no sabe evaluar, ¿no? Igualito aquí, ella, por eso les decía, ella a lo mejor sí se sentía la chavita cool, que andaba con el productor, la figura paterna, sí, pero eso está mal y produce, como expliqué la semana pasada, un montón de culpas y de vergüenza y de trauma que se queda dentro de la mente y se va a expresar después en un montón de cosas, como Sasha ha compartido en su caso, pues en los trastornos alimenticios y adictivos. El daño sí está, ¿no? Dicen las personas, yo lo vi siempre bien, dijo Felicia Mercado, ay no, conmigo fue encantador. Sí, pues seguramente Adolfo Hitler, ¿no? Era encantador con Eva Braun y con todos sus amiguitos que estaban ahí, vemos en las películas, ¿no? Riéndose y comiendo, y pues sí, ¿y eso qué? O sea, el que yo conozca una faceta encantadora de una persona no significa que tenga sus aspectos oscuros, y que, repito una vez más, aunque haya sido encantador, lo estaban viendo con una niña. A mí nunca, dice, a mí nunca me pidió nada, no, a ti no, pero a ella sí, y a lo mejor a otras, ¿no? El que no te haya pasado a ti no quiere decir que no le haya pasado a otros. Eso no es una respuesta que borre la realidad. Hay que ver lo que dirá la ley, lo que nos dice hoy la razón, y ese juicio de realidad del que les hablo.
Yo no sé si ustedes vieron, cuéntenme, si vieron una serie muy bien hecha que se llama The Morning Show, que está en Apple TV, es una producción de Apple TV, donde actúan Steve Carell, Reese Witherspoon y Jennifer Aniston en los papeles principales. Cuéntenme si la vieron, y si no la vieron, corran y búsquenla y véanla. Hay 2 temporadas, porque es magistral, está tan bien llevada, porque habla de este hombre que es el titular de un programa matutino, por eso se llama así, The Morning Show, que es el programa matutino más visto en los Estados Unidos y que se graba, o bueno, no se graba, se transmite en vivo en Nueva York. Y un buen día, una mujer lo acusa de haber ejercido sobre ella abuso sexual con fines, o con pretensiones, digamos, laborales, ¿no? Al principio, está tan bien llevada que al principio uno duda, ¿no? Uno duda mucho porque él es eso, es encantador, tiene una esposa, tiene hijitos, cae muy bien, tiene una presencia muy agradable, no es violento y nunca lo fue. Es un encanto. Entonces uno dice, bueno, pero es que es seductor y es guapo. Y miren que aquí estamos en un escenario de solo gente mayor de edad. Están las becarias de comunicación, y ¿no? Pero poco a poco se va mostrando cómo esa presión de una persona o de una mujer que quiere lograr desarrollarse en una carrera muy competida en los medios televisivos va siendo como tentada por este hombre poderoso, sí, Kat, efectivamente, como diciéndole, pues mira, yo te puedo ayudar y qué linda y todo. Y entonces hay una cosa tan compleja, pero tan bien manejada ahí, porque sí se plantea en la historia, porque repito, aquí son mujeres adultas, se plantea que la mujer adulta accede a ir al cuarto con este hombre. Y entonces, desde ese punto de vista, se podría pensar, bueno, pero si la chava quiere, pues también el hombre, ¿qué quieren que haga, no? Así se dice a veces. Pero no hay que olvidar lo que yo les dije al inicio de la descripción de este tipo de abuso, donde hay asimetría, aunque aquí no la haya tanto en edad, sino en poder. Y está aquí, el pedófilo abusa de su posición de poder, y ese abuso se basa en la fuerza de su seducción narcisista, que es tan dañina como aquella que es violenta físicamente. Entonces, el daño también sucede, al grado de que pasan cosas terribles. Yo estoy viendo aquí que algunos de ustedes me dicen que no la han visto, entonces eso me preocupa, porque si luego la van a ver, yo les voy a hacer el spoiler otra vez. Si la van a ver y no quieren el spoiler, sálganse igual un minuto va a tardar nada más en decir, porque quiero explicar cuando dije quiénes serían los posibles candidatos a un tratamiento y quiénes no. La psicopatía, como les dije, se expresa mucho en la convicción. Yo no hice nada malo, ellas son las locas, qué barbaridad. Piensen en Sergio Andrade, ¿no? Por ejemplo, ellas, yo lo que les di fue amor, les enseñé música, las eduqué y así me pagan. Eso está muy grave y es una psicopatía grave. Pero en este caso, ahí voy con el spoiler, este hombre va evolucionando y sí pasa del enojo, la indignación, cómo se atreven, cómo me hacen esto, ellas arrastradas, hasta después decir, pero yo las trataba lindo, yo era gentil, yo les hacía el amor así bonito, porque son feas. Después lo deja la esposa y él, pero ¿cómo? Después él se pone muy deprimido porque ya nadie lo quiere, porque lo sacan del programa. Y luego viene esa parte que debería ser salvadora, que es la conciencia de culpa. Cuando él, después de conocer a otra mujer que le pide hacer una entrevista para una cosa como escolar, me parece un reportaje escolar, ahí es donde ella logra tocar el corazón y él dice, ¿saben qué? No me había dado cuenta que hice tanto daño y ahora veo que sí. Y entonces la culpa se vuelve abrumadora y la vergüenza le cae encima de una manera horrenda, pero al mismo tiempo yo diría sanadora, purificadora, porque esa es la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre sana. Por eso, este comunicado creo que o fue prematuro o ha sido elaborado quizá bajo me refiero al comunicado de Luis de Llano, bajo la dirección de algún abogado que le dijo, mira, no te comprometas, no lo sé, pero es lamentable por eso, porque no hay un solo momento donde exista conciencia de realidad,
juicio de realidad, de daño, en lugar de decir, ay, le pido perdón si ella se sintió mal, no, sino decir, o lo genuino sería decir, lamento haber lastimado con mis palabras a alguien, por ejemplo, o con mis acciones. No, como en este que les digo, ¿no? De la serie, no creí hacer daño y ahora me doy cuenta de que sí, lo lamento tanto, cuánto lo siento haber lastimado sin intención, porque sí, no creo que haya habido intención de lastimar, pero pues la intención no es suficiente a veces, ¿no? En esta serie que les digo, de The Morning Show, es de lo mejor que yo he visto para mostrar eso, tanto el lado del agredido como el lado del agresor y cómo se viven en ellos mismos y cómo se juegan todas estas cosas de la vergüenza, de la culpa, del arrepentimiento y cómo el trauma es tan grande para los dos lados que, ahí va otro spoiler de 10 segundos, una de las víctimas se suicida porque no puede superar el trauma y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Ya pasó. Por eso, porque la herida emocional y mental es grandísima y una de las víctimas se suicida. Y luego el depredador también. Queda un poco abierto ahí en el final si tuvo un accidente o qué, pero para mí es un suicidio porque él está completamente devastado por la culpa, porque sí llega a entender que hizo algo muy malo con muchas mujeres, que las lastimó tremendamente. Entonces ahí hay algo, creo, muy rescatable, que por eso yo sí les recomendaría muchísimo que lo vean, para que noten la diferencia entre lo que está diciendo ahorita este señor y que veremos qué hace en el futuro, pero al principio, pero en este momento no habla muy bien, que digamos, del comunicado. Insisto, quizás es una cuestión legal, ¿no? Para no meterse mucho en problemas, pero lo que sí podemos decir, y sí respetando esta presunción de inocencia, pero por el momento lo que hay es una mujer adulta hablando de su vida, del daño que se le hizo y de la desventaja en la que se encontraba, tanto por sus circunstancias familiares como por su edad. Y ese es el principio de la problemática, la asimetría. Por eso cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, y uno le está enseñando al hijo a nadar y a nadar a velocidad, si uno no es un psicópata, uno le da un poco de ventaja al niño, ¿no? Porque hay una asimetría y se le enseña al niño a sentir que lo puede lograr y puede ganar, y no uno nada con toda su capacidad y fuerza porque le va a ganar siempre, nada más por el tamaño de uno, de las piernas, la longitud de los brazos, ¿no? Esa es la asimetría que siempre se tiene que considerar. Entonces imagínense en una relación de pareja donde este hombre viene y dice que éramos dos figuras públicas con una relación abierta y transparente. Él lo que está intentando es desestimar por completo ese factor que es crucial en este caso. ¿Quieren opinar algo? ¿Quieren comentar algo? Dice Kat que sí, un poderoso abusador, el de Morning Show, ¿verdad? Rebe, ¿no la has visto? Ay, yo la recomiendo muchísimo, es brillante. Sobre de que le aguantó al marido todo, te refieres a Rita Macedo, ¿verdad? Pero ella también hacía de las suyas. Entonces digo, pues, ¿qué enseñanzas y qué ejemplos hay ahí? Por eso, como papás, debemos tener también mucho cuidado, no solo en cómo cuidamos a los hijos, sino qué ejemplos les damos con nuestro comportamiento, ¿no? Qué valores les inculcamos, qué seguridad les brindamos, qué límites les ponemos. Yo no sé si con esto queda un poco más clara les digo, el panorama, ¿no? De cómo veo yo esta situación. No se puede hablar tan a la ligera, ¿no? Ya llegó finalmente su juicio a Luis. A Luis no sé si hay, ni siquiera sé si hay una acusación formal de parte de Sasha, ¿no? Oficial, legal, no lo sé. Mónica, ¿recomienda leer el libro de Rita Macedo? Sí, hola. Ay, Javier, llegaste al final, gracias. Ahorita lo ves en repetición. Sí, cómo no, yo sí lo recomiendo porque pues es bajo la mirada de la propia protagonista en su mayoría, ¿no? Les digo, son unas cartas que ella dejó, que su hija recopila y las publica, y hay una parte donde también ya ella interviene y habla.
Sí es interesante, por supuesto, retrata un México muy notable de la época de oro del cine, cómo se movía, cómo era, la pasión que ella tuvo por este esposo suyo, Carlos Fuentes, al que nos muestra mucho más humano de lo que a veces lo habíamos pensado como este gran escritor, sino que aquí sus aspectos también personales. Aunque sea públicamente, digo, tendrá que pagar por lo que hizo. Ah, ¿te refieres públicamente? Sí, bueno, él lo dice, ¿no? Dice que ya está sufriendo mucho, aunque también dice que su familia, sus amigos y sus colaboradores lo apoyan de manera incondicional, pero sí está diciendo que lo están lastimando y que lo están hiriendo mucho y pues está escondidón, ¿no? Y qué terrible, ¿no? Porque todo esto empieza porque él estaba promoviendo un libro. Él escribió un libro y entonces estaba en promoción del libro y tuvo que parar todo eso. Entonces, por lo pronto eso ya se le cayó, porque ahorita donde se pare no le van a hablar más que de este tema, si es que lo reciben, ¿no? Entonces, sí hay un juicio mediático, hay un repudio social generalizado en muchas personas. Hay otras que todavía lo defienden, no sé cómo, pero bueno, cada quien en su libertad y ya desde el punto de vista legal ya será otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, algo más que quieran comentar o preguntar. Yo creo que con esto tenemos suficiente para pensar mucho. Y por eso, también cuando les hablo de la importancia de la crianza, ¿no? Y de la formación desde que los niños son muy chiquitos, por eso es importante también aprender, leer, preguntarle a personas que de veras estén preparadas sobre las mejores maneras, ¿no? De atender, por ejemplo, las dudas de los niños en cuanto a la vida, la sexualidad, la libertad, los ejemplos que se les dan, por qué sí o por qué no conviene que los niños, por ejemplo, duerman con los padres, que yo siempre he dicho que no, que se bañen juntos, o sea, muchas cosas que a veces no se toman muy en cuenta y que la gente dice, no pasa nada, pero pues luego sí pasan y pasan muchas cosas, ¿no? Y la presencia de los papás, no abandonar a los hijos. Ahorita me acordé también de esta película, Tenemos que hablar de Kevin, no sé si ya la vieron, pero alguna vez creo que la comentamos aquí brevemente, donde también mucha gente creyó al verla que pobre mamá tiene un hijo que desde que nace es un psicópata y pues sí traía algo el niño, pero más bien lo que nosotros los psicoanalistas observamos en esa película en particular es que la mamá no se supo conectar desde un principio con el niño y entonces ahí viene lo que les expliqué hace rato de Kohut, de la teoría del déficit. Hubo un déficit, ahí no se hace este clic que se tiene que hacer entre la madre y el hijo y eso es absolutamente central en la constitución del psiquismo sano. No es culpa de la mamá como tal, Kat, no es culpa, pero sí hay un elemento detonante en la dificultad de la mamá para conectarse con el niño, sí. Sí hay un elemento detonante ahí. Vuélvela a ver y te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Qué más? Pues eso, y bueno, entonces tú dices que yo también digo que no, pero brincan a mi cama. Claro, los niños siempre lo van a intentar y tampoco crean que va a pasar nada porque un día brincaron y se quedaron, obviamente no, tampoco hay que exagerar, pero que no se acostumbren, ¿no? Que uno poco a poco, con todo el amor del mundo, les enseña cuál es su lugar, su recámara bonita, ¿no? Y mira, y los acuestas, los arropas y les vas enseñando de una manera amable y amorosa cuál es su espacio y cuál es el espacio de papá y mamá para que ellos puedan separar esa percepción de lo que es la vida de pareja, ¿no? Más sana, cuál es el lugar que papá y mamá ocupan en su vida y cuál ocupan entre ellos y no haya confusiones en los vínculos, fijaciones que no convienen, ¿no? Pero no, tampoco es así de rígido, drástico y terrible, no, es nada más ir poniendo atención, ¿no? Y poco a poquito irlos ayudando a que tengan su espacio, es así, tampoco crees que es una cosa trágica. Y bueno, pues gracias a todos, gracias Kat, qué bueno que te gustó, qué bueno que pudiste venir, como siempre los invito a compartir esta información y estos en vivo, de verdad, mándenle la liga a sus amigos y díganles que nos vean para que también ellos pues tengan esta otra percepción un poquito más, pues qué será, más profesional, ¿no? De estos fenómenos que andan por todos lados y comprender
para aprender y para no repetir esas cosas y no nos hagan daño a nosotros. Gracias a ti, Laura. Dale muchos besos a Valeria, por cierto. Les mando un abrazo a todos. Qué bueno que les gustó. De hecho, también ahorita que pensé en varias hijitas que conozco, y tengo yo una sobrina y luego tengo un cuñado, ¿no?, que tiene por ahí de 40, y tengo una sobrina de 13, casi 14, 13. Y yo no los vería nunca como una pareja, por ejemplo, ¿no? Yo veo eso y digo, no, ¿cómo? ¿No? Y eso es lo que se estaba viviendo acá, donde este señor dice que no, que todo lindo, tranquilo y muy respetuoso. En fin, veremos qué pasa en el futuro. Dice Kat, diría mi suegro, vale más mi sueño, por eso a veces no... Sí, a veces uno se rinde, ¿no? Dice, bueno, pero luego uno vuelve y dice, a ver, no, vas a dormir en tu cama, es lo mejor, y así vamos poco a poco formando y educando. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo su atención, su tiempo y sus deseos de aprender. Le mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes con mucha gratitud, y también pues le doy las gracias a Diego Román en la producción y a Comunica con Karen Pechina en la comunicación. Nos vemos la próxima.